quiero terminar esta sección del 1 al 3 hoy día, porque la otra sección va a ser bastante importante, y si no entendemos lo que tenemos ahora, no vamos a entender lo demás, porque el pasaje en conflicto, hay un pasaje en conflicto acá de mucha interpretación, el versículo 4 en adelante hasta el 6. Entonces es un pasaje que a veces ha causado controversia y diferentes interpretaciones, pero hoy quiero con ustedes animales a entender bien los previos, 2 párrafos previos, capítulo 5 del 11 al final, y este versículo 1 al 3 del capítulo 6. Entonces vamos a ver que este es un pasaje importante y sobre todo, si lo entendemos, si nosotros lo agarramos bien, vamos a entender el pasaje conflictivo, vamos a llamarlo así, del capítulo 6, versículo 4 al 6. Muy bien, vamos a recordar algunas cosas, hermanos. Vamos a recordar algunas cosas. En primer lugar, recordemos o pensemos en esto, que todo cristiano genuino, estoy hablando de creyentes genuinos, no estoy hablando de gente que piensa que es cristiano, pero no es cristiano, porque no puede producir esto. No podemos pedirle madurez a alguien que no puede dar madurez. O sea, no podemos pedir madurez a un fruto que no hay fruto en un árbol. Entonces, eso el tiempo revela, el tiempo nos muestra realmente si alguien ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo. Los frutos revelan el cristianismo, la fe en el Señor. Un creyente se puede apartar como esto, sí, se pueden alejar del Señor, sí, pero van a volver al Señor, van a entender, van a recapacitar. Pero el creyente, el que se considera creyente, y no es difícil, y es parte de la historia de la iglesia. Personas que pueden estar en una iglesia. Mire, yo he visto personas que han estado en iglesia 5 años, 10 años sin ser creyentes, y después terminar en un grupo ni siquiera bíblico, en grupos mesiánicos, en grupos hasta pentecostales, como volver para atrás. Y no hay que preocuparse de eso, porque muchos, como dijo Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, no eran del Señor. Entonces, eso es parte de la historia de la iglesia, eso no tiene que preocuparle. Tenemos que seguir predicando el evangelio y creciendo nosotros en el Señor. Pero todo genuino creyente, todo verdadero creyente, tiene responsabilidad en el Señor de su propio crecimiento de madurez. Yo no puedo crecer por usted, usted no puede crecer por mí. Usted no puede llevar a madurez a su esposo o esposa, cada uno responsable de su propia madurez, de sus hijos, de sus padres. Cada creyente responsable de su propio crecimiento en madurez. Contribuimos de alguna manera, pero cada uno responsable. Nadie lo va a hacer por uno. La ayuda para poder, digamos, solucionar el problema de inmadurez, arreglar la vida infante, esa vida limitada de entender los caminos del Señor, no viene rápidamente, no viene así, vamos a llamar así, instantáneamente. Es un proceso de aplicación de los consejos de Dios, de su palabra, y el autor aquí va a plantear 2 soluciones para ese tema de inmadurez. Recuerdan que hemos hablado del versículo 11 hasta el 14, todo lo que es las características, los comportamientos de la inmadurez. Una persona inmadura, un creyente inmaduro, vamos a llamarlo así, es una persona, es un creyente insensible a la palabra de Dios. No le importa. Puede emocionarse, escuchar un momento, pero no le importa, es indiferente a la palabra de Dios. Segundo lugar, es infructuoso en el proceso de crecer. No puede crecer, se queda ahí donde está, como niño. Es involucionado, o sea, involuciona en vez de avanzar. En vez de ir para adelante, va en retroceso. Es infante, se comporta como un bebé, como un niño en la práctica. Es irresponsable de su propia vida. O sea, no toma con responsabilidad su propio crecimiento espiritual. Y vimos también que es incapacitado para vivir en rectitud. No puede hacerlo. No puede discernir el bien y el mal. Porque no tiene la madurez. Ha quedado niño, ha quedado retrasado espiritualmente. Entendiendo eso, el autor de Hebreos va a desafiar a estos creyentes y por consecuencia a nosotros a buscar la solución, o nos da la solución, no buscarla, nos presenta la solución, nos presenta la curación, y va a decir que para poder curar la inmadurez, para poder solucionar la inmadurez, hay 2 cosas importantes que hacer. Uno, tenemos que avanzar o mantener una sola meta, que es la perfección, la madurez, avanzar siempre para adelante.
Y la segunda solución es que debemos mantener la manera correcta de aferrarnos en ese camino y no regresar para atrás. Solamente hay dos conceptos importantes en el texto que vamos a leer que el autor nos presenta como soluciones para nuestra inmadurez o para la inmadurez de cualquier creyente. Entonces, en ese sentido, vamos a leer el texto, capítulo 6, versículo 1 al 3. 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Hasta allí, y vamos a pedir al Señor su ayuda para entender este pasaje. Oremos. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por habernos dado de tu gracia y el momento oportuno para entender el Evangelio. Gracias porque un día conocimos a Cristo. Un día el fundamento fue puesto en nuestras vidas por la fe en Él. Por esa fe en Dios y en su Hijo. Y hoy avanzamos, Padre, porque no podemos retroceder. No podemos estar cada día aceptando a Cristo, recibiendo a Cristo, otra vez el fundamento. Pero Padre, danos tu gracia hoy para entender la importancia de marchar hacia adelante. La importancia de ir y mantener la meta de la perfección, de la madurez. ¿Cuánto nos cuesta, Señor? Somos por naturaleza tendientes a la inmadurez. Pero ayúdanos, Padre, y háblanos con tu palabra esta tarde. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermanos, el autor en estos pasajes, en estos 3 versículos, nos va a ayudar a entender la solución. ¿Cuál es la curación para una vida de inmadurez? Y si le hacemos caso, vamos a tener vidas diferentes. Y solamente hay 2 consejos, 2 soluciones que vamos a ver esta tarde. Y es importante entender esto. Porque cuando entendamos esto, porque en sí hay uno más que no lo voy a tocar hoy día, porque tiene que ver con los versículos 4 al 6. Pero me adelanto un poquito para darles la idea. La solución que da el autor para la inmadurez, en primer lugar, es la meta. Tener la meta, mantener la meta correcta. La meta correcta de la vida es caminar tras la perfección, tras el crecimiento, el desarrollo, la madurez. La meta de la vida puedes tener muchas metas en tu vida. Puedes tener metas de tener una casa, trabajar, etcétera, etcétera. No está mal. Pero la meta mayor como creyentes es buscar la perfección, la madurez, desarrollo de la vida. De ahí viene por consecuencia una vida de testimonio, una vida de integridad, una vida avanzando y glorificando a Cristo. Pero tenemos que aprender a entender y mantener la meta. Segundo consejo, va a decir que la curación y el camino a la madurez no solamente involucra metas, sino una manera correcta. No solamente la meta correcta, sino la manera correcta. La manera correcta es lo que vamos a ver hoy día. Y en tercer lugar va a decir el versículo 4, que me estoy dando al 6, el motivo correcto. ¿Cuál es el motivo por el cual tenemos que avanzar a la madurez? Va a decir, es imposible ya volver atrás. No se puede volver atrás. Tenemos que seguir adelante. Ya habiendo tenido fundamento, hay que seguir adelante. Pero hoy vamos a abocar a la meta correcta y a la manera correcta de caminar hacia la madurez. Entonces tenemos allí en el versículo 1 cómo inicia este pasaje. Y este pasaje inicia diciendo, por tanto. Cada palabra en la Biblia es importante. Cada conector es un conector. Por tanto, y es un conector muy interesante porque estos se llaman conectores inferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Está tomando como base lo que ha dicho antes y en consecuencia va a decir lo que va a decir ahora. Ese por tanto se refiere a la exhortación que ha dado antes. Esa exhortación de apatía. Dice, son tardos para oír.
Debieron ser maestros, tienen necesidad de que se vuelva a enseñar otra vez. Tienen necesidad de leche, no pueden comer cosas sólidas. Participan en leche, son inexpertos, son niños, no han alcanzado madurez, no pueden discernir el bien y el mal. Entonces, eso está el autor tomando como base. Dice, por tanto, por esto, por esta causa, por esta razón, por esta exhortación que ha hecho, él va ahora a cambiar en consecuencia el rumbo y va a dar los consejos, las soluciones para cambiar esa clase de comportamiento, esa forma de alejarse del Señor en inmadurez y para poder mantenerse en el camino de la madurez. Entonces, está entrando así el autor diciendo por tanto. Entonces, lo que va a decir ahora es importante en base a la condición de los creyentes inmaduros. Y va a establecer acá la primera solución, llamarlo así, para el problema real de inmadurez. Y está allí. Tenemos que aprender a establecer la meta correcta. Y el autor de Hebreos va a poner cuál es la meta correcta para poder madurar. Ahora, hay que entender que nuestro español se coloca de una manera diferente para poder traducirlo y entenderlo. Pero el verbo principal allí, hermanos, es el verbo que dice vamos adelante. Sería así. Por tanto, vamos adelante a la perfección. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En el texto griego está así. Primero dice, por tanto, vamos adelante a la perfección. ¿Cómo lo hacemos? Y lo maravilloso es que el autor coloca dos participios, dos frases que van a ayudar a hacer cómo hacer esto. Está en la primera línea, dejando ya los rudimentos. Segundo, después de perfección, no echando otra vez el fundamento de lo que va a explicar. Entonces, ¿cómo vamos adelante? ¿Cómo vamos a avanzar adelante? Eso no es algo de arte, de magia o que sucede instantáneamente. Ojalá todos estuvieran marchando a la perfección o todos estuvieran en ese mismo rumbo, en esa misma meta, pero no es así. En ninguna iglesia todos los creyentes van marchando a la meta. No es como las carreras, ¿vieron las carreras de 1 milla, 5 millas, 20 millas? Hay gente que va y le gusta correr. Y aún en esas carreras van todos en la misma línea, van corriendo, porque saben dónde está la meta. Alguno que otro por ahí se cansa y se desvía, ya no puede, se queda por allí. Pero todos saben dónde llegar. Ojalá fuera así con los creyentes. Pero los creyentes no saben ni siquiera dónde está la meta. No todos, pero muchos o algunos. No saben por qué viven. No saben cuál es la meta trascendental de sus vidas. Sí, tengo metas, sí, estudiar, trabajar, juntar para mi vejez algo, y puede haber muchas metas. Pero como cristianos, porque creer que todo lo que hagamos en este mundo realmente no vamos a poder llevárnoslos. Y cuando venga el Señor para establecer el nuevo mundo, Él nos dará todo, porque Él está preparando lugares para nosotros. Allá tendremos todas las riquezas gloriosas. No necesitaremos lo que tenemos acá. O sea, la casa que tengas acá, no la necesitarás allá en el cielo, porque el Señor te va a dar otra. ¿Cuál es la meta como cristianos? Como dice acá, la perfección. No está hablando de impecabilidad, no está hablando de perfectos plenamente, no está hablando de ser, nunca más voy a pecar. Porque a veces tenemos a veces una visión de la iglesia de que en la iglesia todos son santos, aquí nadie, todos se van a comportar bien, todos van a vivir bien. Los vemos en la calle afuera, van a ser santos caminando en medio de este mundo oscuro. No, esa expectativa está mal. Ojalá fuera así. No tendríamos cristianos, llamados cristianos en la cárcel, no tendríamos cristianos con problemas legales, no tendríamos cristianos que estén teniendo problemas con su prójimo por actitudes. No, todo sería diferente. Y si alguien está pensando acá que aquí va a encontrar santos perfectos, no es así. Y si va a ser la razón por la cual va a marcar su fidelidad, tampoco. Porque tu lealtad al Señor, mi lealtad al Señor no depende del vecino, de cómo vive el otro creyente. El gran problema de nosotros es que siempre estamos mirando. Mira aquel, mira aquel, mira aquel. Estamos mirando y no miramos nuestra propia viga.
La madurez es personal, la lealtad es personal. No hay nada perfecto, ninguna iglesia perfecta. Desde el momento que yo soy parte de esta iglesia ya la eché a perder. ¿Por qué? Porque soy imperfecto. Pero el desafío que el Señor nos da para madurar es marchar, avanzar hacia la perfección, la madurez, el desarrollo mayor a ser completos. Es el desafío. Entonces tenemos acá la meta establecida, la meta correcta para marchar en madurez. Y esa invitación, ese desafío, esa exhortación noble está en esa frase: vamos adelante, vamos adelante. Ahora, el autor se está incluyendo, porque no hay exhortaciones en el texto griego en primera persona plural. ¿Cómo hacemos un mandato en primera persona? Es difícil, siempre el mandato está en segunda persona. Tú haces esto, haces aquello, en tercera persona. Pero no hay, entonces se utiliza una forma que se llama subjuntivo en el texto griego. Entonces aquí tenemos una forma de animar, de impulsar, de exhortar, de dar dirección, de aconsejar de manera noble y firme. Diciendo el autor, vamos adelante. La idea de esa palabra vamos, aunque en español vamos adelante son dos palabras, en el texto griego es una sola palabra, un verbo, pero la idea es que la idea de esta palabra vamos adelante, o de esta expresión, significa causar que se siga un curso determinado en una dirección o una forma de conducta, y uno es impulsado a moverse, no tiene que quedarse estático. Está diciendo, muévanse, porque la madurez no va a venir por inercia, no va a venir porque estés inactivo. La madurez no aparece así. Bueno, hoy aceptaste al Señor como Salvador de tu vida, ¡pum!, y ahora es maduro. No, eso no viene así. La madurez es un proceso de desarrollo, pero uno tiene que activarse. Uno tiene que sujetarse. Y además, interesante, aparte de ser un verbo subjuntivo, es un verbo pasivo. Tenemos que ser llevados, tenemos que ser movidos, tenemos que ser impulsados. ¿Por quién? ¿Por las personas? ¿Por las circunstancias? No, por Dios. Porque Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Él nos impulsa, Él nos mueve, nos movemos por Él. Es la operación de Dios. ¿Cómo lo hace? Dios no te va a hablar en el oído, pero sí te va a hablar a través de su palabra. Su palabra es la que nos ayuda a crecer en madurez, el alimento sólido. Estos creyentes que están inmaduros no podían comer mucho de la palabra de Dios, pues tienen que hacer este paréntesis. Apenas podían más beber comida superficial, leche. No podían avanzar más porque no estaban capacitados. Su estado es como el niño, su estómago, su cuerpo no estaba preparado para eso. Y hay muchos cristianos que también se han quedado tan estáticos que no pueden digerir verdades mucho más profundas. Y ni siquiera verdades, sino prácticas más profundas, más importantes. Por eso vemos a veces a cristianos que todavía siguen haciendo las mismas cosas que cuando antes hacían, de recién convertido o antes de su vida que no era sin Cristo. Entonces el autor se suma a ellos para decirle, vamos adelante, vamos a movernos, tenemos que ser impulsados por el Señor, por causa de Él, tenemos que seguir el curso determinado de avanzar hacia adelante. Pues dice, vamos adelante. Es un movimiento hacia adelante, no es un movimiento hacia atrás. Con altibajos, con circunstancias, uno va avanzando hacia adelante. Y coloca la meta, y dice, ¿a dónde? ¿Cuál es la meta? ¿Dónde es hacia adelante? Dice, a la perfección. A la perfección. Ese es el punto de referencia al cual se avanza. Allí está, o sea, esa es la referencia, el punto al cual cada creyente tiene que avanzar. La perfección. No hay mucho para traducir esto, significa perfección, plenitud. Y es en este contexto de lo que estamos leyendo este pasaje, o de este capítulo y el anterior, parte del anterior, se refiere al estado de madurez, al pleno desarrollo que se espera, en contraste de la etapa elemental en la cual estaban muchos de ellos, en la etapa rudimentaria. Eran muy rudimentarios espiritualmente. Entonces la meta era una meta objetiva, ideal, es lo que nos conviene. Esa es la meta, llegar a la perfección, llegar a un punto, avanzar a un punto y no retroceder. Esa es la meta.
O sea, tu meta, mi meta, hermanos, es caminar hacia el desarrollo de nuestra vida, creciendo, comiendo, nutriéndonos de la palabra de Dios y cambiando nuestra forma de ser. Los niños se comportan como niños. Tenemos paciencia porque son niños. Imagínense a una persona grande, 30 años, 25, 28, desde 20 para adelante, vamos a llamarlo así, que empieza a saltar como niño, que empieza a tirarse en el piso como niño, que empiece a llorar como niño, a jugar con su botella de agua en vez de biberón como niño. No es normal. No es normal. Algo está pasando. Entonces, es lo que pasa a veces con la inmadurez. Estamos graficando esto, pero eso es lo que pasa. Porque no ha seguido el desarrollo completo, el proceso de desarrollo que se espera de alguien que crezca, que madure. Entonces, produce a veces más daño. Personas inmaduras producen daño a la obra de Dios, a la iglesia del Señor y a otros. Porque no son maduros. Es como la fruta. A ver cómo hace una fruta que no esté madura. No sé. ¿Cómo hace una papaya verde? Un mango verde. Un avocado, un aguacate, una palta. Está bien negra, ¿no? Por fuera, pero adentro todavía no está verde. Está todavía bien dura, no se puede comer. Hasta le puede hacer daño. Frutas que no están en su madurez y están verdes en su estado inicial, no son comestibles ni ayudan a la digestión. Personas creyentes, supuestamente, y que son inmaduros en la iglesia y en la obra de Dios, siempre traen daño en vez de bendición. Por eso tenemos que madurar. No podemos quedar en un estado básico, elemental. La madurez, hermanos, es el resultado de alimentarse con nutrientes sólidos, ir creciendo en la palabra de Dios. Es una disciplina y que nos ayuda a elegir el bien y el mal. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esa meta? Pues hay la manera correcta. Y la manera correcta es simplemente dos consejos acá, dos soluciones. La primera es avanzar uno mismo desde su punto espiritual. Donde estés, hay que seguir avanzando. Eso implica dejar las cosas rudimentarias. Para madurar como cristianos hay que dejar las cosas rudimentarias, aquellas cosas que ya no debíamos necesitar. Segundo, hay que determinar caminar sin retorno, como dice el canto que cantamos los días de bautismo. He decidido seguir a Cristo, ¿y qué dice? No vuelvo atrás. Es lo que está queriendo más o menos transmitir el autor, estoy parafraseando. Vamos rápidamente, solamente son dos. La primera, ¿cuál es la manera correcta para madurar? Entonces, estos dos participios van a ayudar. En primer lugar, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejar las cosas rudimentarias. Esa expresión, ese participio verbal significa sencillamente alejarse con una implicación de causar separación, dejar partir, dejar atrás algo y partir, pasar a otra cosa. No es abandono, porque a veces hay palabras en el Nuevo Testamento, cuando dice dejar es abandono. Aquí sencillamente es pasar de una condición a otra condición, dejar, como dice Pablo, antes yo vivía como niño, todo pensaba como niño, pero ahora que soy grande ya no puedo pensar como niño, porque ha pasado a otro nivel. Ha dejado de ser niño, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Ahora, ¿qué significa esa expresión? Básicamente, rudimento es el comienzo. Lo tradujeron como rudimento, pero en el texto griego está la palabra para comienzo. Está diciendo, dejando ya los comienzos, vamos a llamarlo así, de la doctrina de Cristo, o doctrina de Cristo. Entonces, es el comienzo de algo, es una acción que se mueve de un estado a otro estado, apoya el concepto de dejar, el concepto de dejar. Y está diciendo acá entonces, vamos a avanzar y además
vamos a comenzar de donde estamos y vamos a seguir para adelante. Es un comienzo en un punto del tiempo que inicia algo, inicia una duración, vamos a llamarlo así, pero no es abandono, sino el concepto es que uno comienza a caminar y empieza a tener nuevos hábitos, pero va avanzando, dejando ya los comienzos, lo que ha tenido el comienzo de su vida cristiana, de la doctrina de Cristo. No hay mucha explicación acerca de esto, pero encierra todo lo que es la doctrina, la palabra de Cristo. No está la palabra para doctrina allí, porque hay una palabra para doctrina en griego, pero aquí está la palabra, valga la redundancia, el concepto de que se viera la palabra, el logos, el logon, está diciendo de la palabra, del mensaje de Cristo. Claro, uno, ¿cómo comenzó? ¿Con cuál mensaje de Cristo comenzó su vida? ¿Qué es lo que vino primero a mi mente cuando hablamos de la palabra de Cristo? Bueno, la palabra de Cristo, acerca de la enseñanza, acerca de Él, porque además, cuando dice de la doctrina o la enseñanza de Cristo, bueno, llamamos, perdonen el tecnicismo, llamamos un genitivo objetivo. La idea es que es una enseñanza que comenzamos acerca de Cristo, no de otra persona. Claro, cuando usted recibió la palabra de Dios por primera vez, el Evangelio, centrado en Cristo, ¿fue acerca de quién? De Cristo. No fue acerca de una iglesia. No dijeron, ven a mi iglesia, va a ser salvo. No dijeron, ven a bautizarte, va a ser salvo. No. Cristo. El apóstol Pablo decía, predicamos a Cristo. El Cristo prometido por las palabras del Antiguo Testamento como el Salvador de este mundo. Aquel que iba a morir en la cruz y llevar el pecado y expiar el pecado, y lo expió nuestros pecados. Es los comienzos de la enseñanza de la palabra acerca de Cristo. Por eso esto es inicial, es el comienzo. Entonces ya no podemos volver a repetir eso. Entonces vamos adelante ya y ya hemos dejado el comienzo, supuestamente. Y en el contexto acá, claro, en el contexto de toda la carta, vemos que estos cristianos eran judíos, receptores del Evangelio, y cuando uno comienza la carta, les habla de Cristo como superior a todo, establece a Cristo superior, no solo en el cumplimiento anticipado del Antiguo Testamento, sino que es exaltado, es superior a toda sombra anticipada, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, superior a todo. Y ni siquiera siguió el orden de sacerdocio levítico, que vamos a hablar de ese asunto, porque es el punto que está queriendo comunicar el autor. Es acerca de Él. Cristo está en todas partes de la Escritura. Y entendemos cuando venimos a Él quién es Él. Porque después va a decir, no echar el fundamento del arrepentimiento otra vez. Porque ya hemos cambiado de mente acerca de quién es Él, a través de la salvación. Bien, eso es importante entender. Porque ese es el punto de partida. Hay un comienzo. Pues dice, dejando ya los comienzos de la enseñanza acerca de Cristo. Y para enseñar de Cristo, primero tiene que entender la salvación. Es el primer paso. Y de alguna manera, en sentido, tenía implícito todo lo que tenemos los primeros pasos de la vida cristiana. Predicamos el Evangelio, salvación. Después damos seguridad. Les hablamos de qué es el retorno de Cristo, el juicio de Cristo. Entonces, todas las cosas están ahí implícitas, pero sí tiene que avanzar de allí. Es importante entender esto, avanzar de allí. Le dice el autor, consideren a Cristo, por eso muchas veces repite esa palabra, consideren quién es Él. Y toda la carta se habla exaltando a Cristo, porque se trata de eso, de quién es Cristo. Muy bien, entonces es el primero, avanzar desde el punto donde está, desde su comienzo con Cristo, para avanzar para adelante. Ahora, segundo lugar, no solamente uno tiene que dejar las cosas del comienzo, porque ya cuando venimos a Cristo, claro, nos enseñaron primero la salvación, empezamos a aprender a orar, toda la enseñanza de Cristo acerca de la oración, acerca de la vida de comunión con Él y todas las cosas que vamos aprendiendo. Entonces, ese es el comienzo, es el punto de partida. Pero ahora nosotros seguimos caminando, pero sin retorno. Así debería ser aquella persona madura, si es que realmente ha nacido del Señor. Y dice versículo 1 a la mitad, dice el otro participio,
no echando otra vez. Miren, vamos adelante a la perfección, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Segundo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. No sé si se han dado cuenta, van pares, son tres pares. Arrepentimiento de obras muertas y fe. Luego viene bautismo y posición de manos. Y luego viene resurrección y juicio. Ahí tenemos tres pares de conceptos juntos. Porque tienen que ver uno con otro. Entonces dice, no echando, eso es importante acá entender en primer lugar, no echando, miren, esa partícula negativa enfática, no volviendo a echar, no echando. O sea, no colocando. La palabra echar ahí significa fundar, establecer. Hay un escritor llamado Plutarco que decía que usaba esta palabra para cuando se hacía una fundación de una nueva escuela. También se utiliza para establecer un cimiento en construcción. Es una palabra que también se utiliza para cuando algo se establece y ya no se repite. Entonces, tenemos esos usos de esta palabra, son palabras fundacionales, Entonces, tenemos esos conceptos acá y además, miren, o también en la construcción, cuando se coloca un fundamento, dice no echando otra vez el fundamento, no echando otra vez el fundamento. Miren, esa otra palabra, otro adverbio que está pegado ahí, otra vez. Otra vez. Eso quiere decir que ya se echó una sola vez el fundamento. Y este adverbio significa regresar a una posición o estado de nuevo, o sea, volver. Ya no podemos echar, ya no podemos colocar otra vez el fundamento. Porque el fundamento fue puesto en Cristo. Cristo es nuestro fundamento en la salvación. Ya no se puede echar otro fundamento. Una vez que uno realmente ha entendido el Evangelio, ha entendido a Cristo, su vida está en Él. Dice, no echando otra vez el fundamento. Y viene la redundancia. No echando otra vez, no echando, o sea, no colocando otra vez el fundamento, o sea, no volviendo a colocar otra vez eso. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Pues hay tres conceptos de fundamentos acá, pero el primero es importante, porque del primero se construye lo demás. ¿Cuál es el primero? Y el primero es irrepetible, es la idea, otra vez, ya no se puede volver otra vez, es irrepetible, es la idea del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Miren, dice, el primer fundamento apuesto fue el inicial, que tiene que ver con la conversión. Dice el arrepentimiento. Arrepentimiento sencillamente, a veces hemos entendido mal esta palabra, a veces un cambio de dirección, cambio de conducta, no. El concepto básico de arrepentimiento es cambio de mente, de pensamiento. Cuando venimos a Cristo, nuestro pensamiento cambió de Cristo, cambió nuestro pensamiento acerca de nosotros, digo, si somos pecadores, acerca de la condenación, todo nuestro pensamiento cambia. Pues el Evangelio primero viene a pasarnos a entender y luego pasa a nuestro corazón y a nuestro ser. Si uno entiende el Evangelio solamente emocionalmente, puede tener problemas porque no ha entendido el Evangelio. El arrepentimiento es eso, es un cambio de pensamiento, de mente acerca de Cristo, del futuro, de mi condición. Porque hay gente que cree que no es pecadora. Tiene que haber un cambio de mente. Y sí, soy pecador, bajo la ira de Dios. Y mira lo que dice del arrepentimiento, y la frase ahí dice arrepentimiento. Es un cambio de mente, vamos a llamarlo así. ¿De dónde? Dice de obras muertas. Es una frase interesante, preposicional. Es una frase que tiene una preposición que significa, la idea es, da dirección. La idea es desde. Hay un cambio de mente ¿desde dónde? Desde las obras muertas. ¿Qué es eso? Obras muertas, señores, son las acciones, los hechos, las prácticas en el pecado. Muertas. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Toda nuestra vida sin Cristo hemos vivido en obras muertas, porque ninguna obra humana puede salvar. Eran obras muertas del pecado, producto del pecado. Y teníamos que cambiar. En el momento de la conversión cambiamos eso. Nuestra mente cambia. Es decir, soy pecador, mis obras son muertas, nadie me puede salvar, estoy perdido bajo la ira de Dios, estoy muerto.
Y está diciendo, eso es un fundamento inicial. Esas son cosas elementales establecidas. De repente de obras muertas. Y claro, en consecuencia, ¿qué? Por eso están en pares esto. Dice, de la fe en Dios. Un cambio de mente acerca de lo que son, un cambio de mente de ese concepto de obras muertas, de estar muerto, de ese punto, de esa dirección, nos cambiamos, nos arrepentimos para poner, dice, y de la fe en Dios. De la fe en Dios. Interesante esa, de la fe en Dios. La idea de colocar, ejercer la fe, depositar la fe en alguien, en Dios. Es el objeto, la dirección donde se coloca la fe. Interesante esa palabra, esa preposición que se llama epi, la fe en Dios. Interesante, estuve leyendo un libro que es una palabra que significa sobre, para o hacia Dios, pero indica siempre el objeto donde se debe depositar la fe. Se coloca así en frases para mostrar dónde se coloca la fe. Y en esta frase, o esta frase era muy conocida antiguamente y podía derivar, hay un autor llamado Harris, dice que podía derivar de la noción de apartarse de antiguos objetos de devoción que causaron decepción. O sea, apartarse de ese punto de cosas que me han traído decepción en la vida, cosas que no han sido buenas, dioses paganos, para, dice, dirigirse hacia un nuevo objeto personal de fe en quien se deposita la confianza. Entonces, hace referencia a un acto inicial de conversión. Porque venimos todos de distintos lugares, distintos mundos, decepcionados de nosotros mismos, para poner nuestra fe en Cristo. Los de obras muertas venimos a la fe en Dios, en su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos ese elemento fundacional irrepetible. Y es importante esto, porque este punto, arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, establece al cristiano, y les dijo ya el autor de Hebreos, los establece como herederos de la salvación 1:14, aquellos que poseen la gran salvación 2:3, les llama hijos de la gloria 2:10, y en consecuencia acá esta comunidad tiene ese fundamento sólido. Dice, se puso una vez y no se puede poner otra vez. No se repite. Eso no se repite, no se repite. Entonces, eso es importante entender. Vamos rápidamente al otro, del otro par. Entonces, este es el punto inicial, de aquí se parte, y después dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. De la doctrina de bautismo. Miren, noten que está en plural, bautismos. Ahora hay cosas que, solamente voy a decir una cosa acá. Bautismo significa obviamente eso. Era un rito de agua, ¿no? Con el propósito de renovar o establecer a alguien en una relación con Dios. Hay una experiencia de inmersión o bautismo. En el pensamiento judío, que eran muchos de estos cristianos judíos, a la vez eran cristianos, claro, el rito de agua está muy asociado a muchas cosas en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, teníamos bautismo o ritos de agua, como lavados de cosas, se lavaban sus cuerpos, lavaban cosas, ritos prosélitos, gente que no era judía se bautizaba para ser judío o seguir el judaísmo en la comunidad de Israel. Tenemos el bautismo de Juan en Mateo 3. Tenemos después bautismos registrados cuando comienza la iglesia en Hechos capítulo 2, donde se bautizaron un montón de gente que eran judíos en gran parte, se convierten al Señor y se bautizan como 5,000 ese día. Entonces, ¿vieron? Hay como clasificación de diferentes bautismos. No todos los bautismos son igual, aunque hay un concepto casi lineal, pero había muchos bautismos. Ahora después tenemos en Mateo 28 la comisión del Señor de hacer discípulos y bautizarles. Bueno, no sabemos realmente cuál fue el espectro, toda la totalidad de la enseñanza acerca de bautismos, pero lo cierto es que habían recibido instrucción de lo que era el tema del bautismo. Ellos sabían lo que era identificarse con el Salvador, sabían lo que implicaba un bautismo. Miren, el orden que hoy en día seguimos, alguien se convierte y luego lo bautizamos. Y cuando habla de imposición de manos, también es otro tema que solamente lo conocían ellos y el autor, porque imposición de manos está a través de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento estaba el poner las manos sobre animales cuando se hacían sacrificios para perdón de pecados. Tenemos todo de Éxodo, Levíticos,
Números. También cuando alguien era puesto a un ministerio, un servicio asignado por el Señor, se le imponía las manos. Números 8, 27, Deuteronomio 34. Y hay una variedad de eso. En el Nuevo Testamento también tenemos la práctica de poner las manos, ya sea para bendecir o ya sea para comisionar a alguien para ministerio. Hechos 6, 13, 1 Timoteo 5:22. Entonces hay ese concepto de poner las manos para servir al Señor. Y con la iglesia primitiva estaba muy ligada también a la salvación, porque para los judíos era una evidencia cuando colocaban las manos sobre alguien que se convirtió, que no era judío, estaba incluyendo a Dios a ese nuevo cuerpo de la iglesia, gentiles, samaritanos, para eso se daban cuenta. Pero está ligado de alguna manera a una vida de caminar con el Señor, de servicio con el Señor, porque iniciaron la vida cristiana, iniciaron con la conversión, ahora están caminando con el Señor. Donde tenían todos esos conceptos. Pues dice, miren, arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, bautismos, imposición de manos. Esos conceptos estaban manejándolo. Y el último concepto, miren, dice, y de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Miren, son temas que nosotros hoy en día manejamos. Tal vez la imposición de manos enseñamos la imposición de manos cuando ordenemos acá a algún siervo del Señor para ir a la obra de Dios o ser otro pastor, tenemos que hacer esa imposición de manos. No le da poder, solamente identifica con la iglesia, con el mensaje del evangelio y todas las cosas, pero hoy en día, hasta el día de hoy se hace y se tiene que enseñar. Ya lo enseñaron porque tal vez era un tema que era necesario enseñarlo. Pero eran las cosas básicas dentro de lo que era la catequesis de la iglesia primitiva. Hay una palabra que se lee mucho en la historia de la iglesia, los catecúmenos, llamados los discípulos, los que tomaban las enseñanzas acerca de la vida cristiana, del bautismo, estas cosas, eran catecúmenos. Así se tomaban en los primeros siglos. Muy bien, entonces tenemos la otra, resurrección de muertos y juicio eterno. Ahora, miren, interesante esto. No hay mucho que explicar, porque el tema de la resurrección física es una enseñanza muy clara desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No voy a tomar versículos, hay muchos versículos. Daniel, por ejemplo, 12:2, Isaías 26:19, Éxodo 3:6, en el Nuevo Testamento, Marcos 12:26-27, Hechos 4:2, y hay Romanos 8, 1 Corintios 6. Hay muchos versículos para la resurrección. Es nuestra esperanza. Y el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, el tema de la resurrección era parte de la enseñanza de la iglesia, era parte elemental, básica de la iglesia. Esos cristianos ya sabían, fueron enseñados en eso. No vamos a volver otra vez a eso. Tampoco otra vez, no puede estar cada día confesando a Cristo para recibirle como salvador personal. No se puede otra vez. Ya fue el punto inicial, fundacional. Sobre eso construimos, de ahí vamos para adelante, es nuestro punto de inicio. No se puede volver a crucificar a Cristo otra vez y cada vez tenemos que matarlo, no se puede. El que vino realmente, el verdadero creyente, si es que ha nacido, tiene que caminar en ese proceso. La resurrección de los muertos, claro, eso no es mucho que ver. Y dice, el tema importante acá dice, y el juicio eterno. Y del juicio eterno. Ya saben que es un juicio, es un veredicto, una sentencia de Dios, un veredicto divino. Es la presentación pública delante del Señor, personal. Pero interesante acá dice, el juicio eterno. Me llamó la atención ese adjetivo. Y lo denomina el juicio eterno. O sea, la idea de esa palabra, de ese adjetivo, es algo que no tiene periodo de terminar, es de duración interminable, sin fin. ¿Qué está queriendo decir acá? Está queriendo decir que este juicio es final, definitivo y no hay cambio en la sentencia. El mismo autor en Hebreos 9:27 va a decir, está establecido de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es definitivo, no hay cambio. Pues hoy es el día de salvación, hoy es el día de cambiar, hoy es el día de volver a Cristo. Ya después, el día del juicio, no hay vuelta atrás. El juicio es para determinar dónde vas a ir, dónde vas a pasar la eternidad, o para galardonar. Porque esa palabra juicio también es un tema que está desplegado a través de la Escritura. Hay muchos versículos que no tengo tiempo para leerlo, pero todas esas enseñanzas son elementales, edificantes para la iglesia, para los creyentes. Pues dice, mira, nuestra meta es la perfección, hay que madurar. Hay una meta. Pero ¿cómo llegamos a la perfección, a la madurez? Hay la manera. La manera es, tenemos que arrancar de ese punto, tenemos que activarnos, arrancar de ese punto donde estamos, del punto inicial, del comienzo. Nuestra fe en Cristo es el fundacional.
No podemos estar repitiendo otra vez, no podemos estar otra vez no echando otra vez el fundamento, no podemos seguir hablando otra vez de esto, ya suponemos que lo sabe. Hay un autor llamado Craig Koster, interesante, resume esto, una síntesis que lo voy a leer rápidamente. Él dice, por el acto de Dios de resucitar a Jesús de entre los muertos, las personas son liberadas de la esclavitud debido al temor de la muerte. Todas las personas enfrentan la muerte. Pero la promesa de la resurrección da esperanza de que la relación de uno con Dios será renovada en la ciudad de Dios. El juicio final ocurre inmediatamente después de la muerte de una persona o en ese futuro día, cuando todos serán juzgados. Incluso el propio pueblo de Dios está sujeto a juicio y los ciudadanos de la Nueva Jerusalén se encontrarán allí con el Dios que es el juez de todos. Sin embargo, los oyentes pueden mantener la confianza de que el juicio de Dios para ellos será salvación eterna, recompensa de reposo eterno. Fin de la cita. Claro, el tribunal de Cristo, los galardones son parte también del juicio en sentido positivo para nosotros. Será para nuestras obras y seremos premiados. Pero hay un juicio. Entonces, son 6 puntos importantes que el autor trata acá. Y miren cómo termina. Porque Dios quiere que maduremos. Dios quiere que cambiemos, pero Dios no te va a obligar. No, si no seríamos robots, Dios no va a obligarte. Quiere producir en ti el querer, el hacer. El problema no estaba en Dios. El problema estaba en la condición del corazón de estos creyentes, que siempre es el problema. Por eso dice el versículo 3, y esto haremos. ¿Qué cosa? Caminar a la perfección, dejar los rudimentos, caminar desde el comienzo, desde ese punto sin retorno. Todo esto haremos y también enseñarles acerca de Melquisedec. Todo esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite. Ese verbo permitir también es un subjuntivo, condicional. Dios quiere hacerlo. No es que no lo puede hacer, pero depende de nosotros. Al fin y al cabo, la transformación de cada vida es la obra de Dios. Pero también hay responsabilidad de nosotros. O sea, no vas a madurar solamente porque Dios te diga, madura, hijo. O porque Dios quiere eso en su plan. Dios va a trabajar junto ahí en el camino, va a transformarte por su palabra, por su poder, por su espíritu. Pero cada uno tiene que activarse. Por eso los participios, dejando, no echando otra vez. Vamos para adelante. Esa es nuestra responsabilidad. No vamos a crecer si solamente agarro la Biblia y duermo con ella en la almohada. No se pasa. No tenemos la capacidad de un USB, un Wi-Fi. No tenemos eso nosotros. Tenemos que abrir y buscar su voluntad, qué es lo que Dios quiere en mi vida, para madurar, crecer y cambiar. El camino a la madurez no es algo que ocurre espontáneamente. Es el producto de años de caminar cada día, tener noción de estos elementos básicos de la vida cristiana. Incluso madurar no puede ser una realidad para algunos porque no han conocido al Señor. ¿Cómo puede que madure alguien que no ha conocido al Señor? Difícil. Primero tiene que cambiar su mente acerca de su pecado, de Dios, del juicio eterno y volverse a Dios. Ese es el primer paso crucial. Pero la curación de la inmadurez para los creyentes genuinos es caminar hacia adelante, sin mirar atrás, sin retornar otra vez al punto de infancia. Es un avance, no una regresión. Es una evolución espiritual, no una involución moral y ética. Entonces el camino Dios está listo para ayudarnos. Pero va a depender de cada uno de qué decisión, de qué respuesta da el Señor. Si va a marchar adelante o va a volver para atrás. Pues que el Señor nos dé gracia, hermanos, para no volver atrás. Como ese cántico que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Conocen ese cántico? Ok, vamos a orar y luego lo cantamos. Padre, gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, en tu gracia y tu misericordia, a ir cada día madurando, creciendo. Que no seamos los mismos de ayer y que mañana seamos mejor que hoy. Que no estemos dando vueltas en la misma infancia, en la misma condición rudimentaria. Si tenemos realmente la salvación de las obras muertas,
por la fe en Dios. Caminemos, Señor, avanzando. Y que caminemos en ese proyecto de madurez, de no volver atrás. Ayúdanos, Padre, por favor. Lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén.